Muy bien, 8:40 minutos, estamos con una temperatura de 19 grados, una máxima de 25, día hermoso, puede haber alguna inestabilidad a la noche. Siempre es un placer dialogar con él, es uno de los más claros que yo entrevisto de toda la serie de economistas que uno puede consultar ante determinadas situaciones, así que siempre muy claro, muy preciso y muy amable en atendernos en medio de todos sus trabajos de docente, economista, director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda, el doctor Santiago Frasquina. Santiago, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿Cómo te va, Jorge? Un gusto, un placer salir por tu programa de nuevo. Lo mismo digo. Bueno, Santiago, no sé, a ver, me imagino, si yo lo tengo, no quiero saber vos, pero las versiones, bueno, el fin de semana estuvo recaldeado, que si Río Seco gana, que si no gana, que a María Eugenia Vidal, que va a ella, que no va a él, que se va el dólar, que se llega a esto, que llega a lo otro, que el fondo, la negociación con el fondo. ¿Cómo estás viendo todo este tema? No, primero decir que es cierto que en un año electoral aumenta la cantidad de fuga de capitales, eso es verdad, es así. Ahora, no pasa que por un año electoral un modelo económico se viene abajo, tiene que haber algo más, porque si no en cada país donde haya elecciones se derrumba la economía y eso no es cierto. Lo que pasa acá es la fragilidad del modelo económico, que lo sostenemos siempre, un modelo económico que se sostuvo con endeudamiento externo y que ahora depende solamente y exclusivamente de los dólares que le puede bajar el Fondo Monetario Internacional, por eso están apurados para que el FMI le baje esos dólares, pero que además el fondo, la política, lo que está fracasando de nuevo otra vez más en estos años es la política monetaria del Banco Central, y ahí lo que le van a estar pidiendo al Banco Central, y por eso Duhovne viajó a Estados Unidos, es no solo que le bajen los 10.700 millones de dólares que le van a bajar en marzo, sino que además le flexibilicen la posibilidad de utilizar esos dólares para poder contener el tipo de cambio, porque la banda superior hoy está cercano casi a los 50 pesos, banda superior, que implica que si el tipo de cambio se empieza a devaluar y no llega todavía a la banda superior, el Banco Central no puede intervenir, con lo cual ¿cuál es la única política monetaria que tiene el Banco Central para contener el tipo de cambio si el dólar está entre las bandas? La tasa de interés, y es lo que hizo la semana pasada el Banco Central, que cuando vio que se le empezó a disparar nuevamente el dólar, tuvo que volver a tasa de interés del 60%. Ahora, si tu única política monetaria para contener el dólar va a ser la tasa de interés, estamos en una situación crítica, porque tasa de interés del 60%, y esto también lo decimos siempre, ya la Argentina tiene la tasa de interés más alta del mundo, y esto es inviable con esta tasa de interés, cualquier actividad productiva. Entonces, hoy el dilema del Banco Central es, si bajo la tasa de interés se me devalúa el tipo de cambio y acelero el proceso inflacionario. Y además yo pienso que en un año electoral, si vos tenés el tipo de cambio que se te sigue devaluando como el año pasado, me parece que lo más grave para el gobierno es que el argentino a la hora de votar ve mucho qué está pasando con el tipo de cambio, pero además la consecuencia es que se te siga acelerando la inflación. Ahora, si sube la tasa de interés para contener el tipo de cambio y que no se siga devaluando la moneda, el problema es que tenés el quiebre, vas a profundizar el quiebre de las empresas, porque la verdad que las empresas hoy ya ni las pymes estaban en problemas hace rato, pero hoy tienen un problema las grandes empresas, que fueron empresas que estaban endeudadas en dólares y con la devaluación del año pasado, bueno, se le multiplicó la deuda, o empresas que estaban endeudadas en pesos y que con esta tasa de interés se le hace inviable poder pagar la deuda, con lo cual luego tenés no solo el quiebre de la pyme, sino que ya empiezan a tener grandes problemas las grandes empresas, y por eso la Argentina va un caminito, una crisis laboral, porque toda la semana nos enteramos de suspensiones y... Bueno, me enteré, Santiago, que Garbarino, ni más ni menos, con 4.000 y pico de empleados, está ahí tecleando, Garbarino pagó el 50% de sus salarios al 100% de sus trabajadores este mes. FATE, la empresa de neumáticos, entró en procedimiento preventivo, con lo cual corre riesgo todos los puestos de trabajo de FATE, que es la empresa de
de neumáticos. Bueno, vos fijate las empresas que estamos nombrando, Fate, Garbarino, hace poco se fue Wrangler y Lee, se fueron de la Argentina y se van a producir a Brasil. Peugeot y Citroën ya dijeron que en marzo hay modelos de autos que no van a producir en la Argentina, esperando que pasa en abril. La crisis de la industria automotriz es fenomenal en estos meses. Con lo cual, ¿qué pensará Cristiano Ratazzi, que apostó tanto, que militó a favor de que este gobierno esté y hoy tiene que suspender 2.000 y pico de empleados, ¿no? No, por eso es una situación muy crítica, y el problema es que vamos a tasa de desocupación. Bueno, dentro de poco va a salir la tasa de desocupación, la última tasa de desocupación del año pasado, pero vamos a tasa de desocupación similares a la década del 90, donde teníamos tasa de desempleo de 2 dígitos a nivel nacional, y ya en el conurbano bonaerense, el último dato de desempleo, que fue el tercer trimestre del año pasado, y me imagino que el cuarto trimestre va a ser más grave, ya teníamos un desempleo del 12.6%, es decir, ya en el conurbano tenía desempleo de 2 dígitos, y repito, cuando salga la tasa de desempleo a fines del cuarto trimestre del año pasado, la situación va a ser mucho más crítica. Por eso vamos a una crisis laboral en la Argentina por 2 cuestiones: una, por el crecimiento de la desocupación y precarización del mercado de trabajo, y 2, por la caída del salario real, que el año pasado, solamente el año pasado, fue de 12% la caída del salario real de los trabajadores, y que este año se va a profundizar, porque están tratando de cerrar paritarias al 23%, en un contexto donde todos ya sabemos que la inflación va a estar entre el 35 y 40%, si el tipo de cambio no se sigue devaluando, porque si se sigue devaluando, vamos a una inflación muy parecida al año pasado, que fue 47.6%, y si te siguen bajando los salarios reales, bueno, se sigue desplomando el consumo. Sí. Ya el FMI, los organismos internacionales están pronosticando, y encima siempre subestiman la caída, están pronosticando una caída para este año del PBI de 1.5%, con lo cual este año vamos a terminar con un PBI 6% por debajo, en términos de PBI per cápita, 6% por debajo al de 2015. Qué bárbaro. Bueno, 2 preguntas muy importantes, Santiago, si te quedan 2 minutos. Punto 1, el gobierno es muy probable que para el trimestre electoral, agosto, septiembre, octubre, pueda comparativamente tener una base mejor del año pasado para que le dé mejor este año. ¿Eso es cierto? No, la verdad que no, porque va a seguir siendo caída, y esto va a seguir siendo, o sea, va a caer capaz menos que el año pasado, pero va a seguir siendo caída. El gobierno no tiene posibilidad de hacer política expansiva. Bien, no, porque viste que como el primer trimestre del año pasado le tenía el mejor momento del gobierno, donde todo estaba en crecimiento previo al electoral del año pasado, si cuando venía, mejor dicho, ¿te acordás que en el primer trimestre era todo un festival para el gobierno? Hasta que se cortó todo, la reelección ya no estaba garantizada, los acreedores dijeron quiero la mía, basta, y ahí se vino todo abajo. Pero como está comparando ahora con lo mejor del año pasado, le da todo pésimo, recontra pésimo, a pesar con todo lo que está provocando este año. Digo, ellos especulan que como todo lo del año pasado fue pésimo, después el tercer trimestre lo va a poder comparar con este, capaz que no le da tan mal como ahora. Eso puede... Sí, en términos inflacionarios, si el gobierno no vuelve a devaluar este año, que hay que verlo, porque estamos viendo lo que está pasando en el tipo de cambio. Obviamente, capaz que tienen índice de inflación mensual, en el tercer trimestre tendrán índice de inflación mensual un poco por debajo de lo que fue el tercer trimestre del año pasado. Pero van a seguir siendo inflación de 2 dígitos. Eso está claro. Está claro. Y el PBI se va a seguir cayendo. Entonces, capaz que cae menos de lo que cayó a fin del año pasado, pero va a seguir cayendo. O sea, todos los datos van a seguir negativos. La última. ¿Qué importancia le das para sostener el tipo de cambio, para la viabilidad prácticamente del gobierno, para todos esos temas, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario para la revisión trimestral que viene, aparte de los 11.000 millones de dólares, negociación tipo de banda, cuánto el ancho de la banda, qué tipo de cambio quiere el fondo, que no quiere un dólar barato? ¿Qué importancia le das a todo eso? No, el acuerdo para ello con el Fondo Monetario Internacional es la única política económica que tiene, es la única, no le queda otra política económica, con lo cual,
Si no llegan con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, olvidémonos, el sistema financiero se lleva todos los últimos dólares que quedan en la economía argentina y tenés una corrida cambiaria muchísimo más fuerte que la que tuviste el año pasado y ahí no tenés cómo contener el dólar, con lo cual es la única política económica que tienen, acordar con el FMI, y ellos van a tener que hacer todo lo que el Fondo Monetario Internacional les diga para que el FMI les siga bajando los dólares. Ahora lo que van a tratar de hacer es flexibilizar, tratar de convencer al FMI para flexibilizar un poco la política monetaria, para tener más herramientas para poder contener el tipo de cambio, pero hay que ver si el Fondo Monetario Internacional acepta. Acuérdense que el único objetivo del FMI, no solo en la Argentina, sino en cualquier país del mundo, es que los países paguemos nuestra deuda al sistema financiero, porque el FMI es lobista de los bancos. Claro, claro. Pero está claro que hoy el Fondo Monetario, un dólar barato no quiere, y está más cerca de 50 que de 40 el Fondo Monetario, me parece. Por eso digo, entonces y por eso el viaje de Duhovne a Washington, claro, para ver si puede flexibilizar el tema y además convencer, porque ellos le están fracasando inclusive el déficit fiscal cero, que era la única apuesta del Fondo Monetario Internacional, porque como la crisis se está profundizando, se le está cayendo mucho la recaudación en términos reales. Claro. Siempre la recaudación, el año pasado, para tener una idea, la inflación que fue de 47.6%, la recaudación fue de 31% de aumento, con lo cual se le desplomó en términos reales. Y esto se está volviendo a ver en enero y en febrero. Claro, entras en un círculo vicioso de ajuste, profundización de la crisis, menos recaudación, te alejas mucho más del déficit fiscal cero. Entonces, ¿qué te dice el FMI? Ajusta mucho más de lo que habíamos convenido para ver si llegas al déficit fiscal cero. Y entras en un círculo vicioso que es lo mismo que nos pasó en la década del 80, que también el FMI le impuso a todas las economías latinoamericanas para pagar nuestra deuda el mismo programa de ajuste estructural, y terminamos con lo que se llamó la década perdida, porque ninguna economía latinoamericana creció, y encima terminamos nosotros, la Argentina, en 1988, declarando el default de deuda porque no pudimos pagar la deuda, con lo cual vamos un caminito igual que la década del 80. Bueno, a la gente nos llama, está muy angustiada. Sé que es un tema delicado para ustedes los economistas serios, pero alguna recomendación para el que tiene los ahorritos, para el chiquitaje, viste que nunca estaba lo suficientemente informado como un banco, obviamente, que en definitiva son los que ponen el número, ¿no? No, yo en un modelo económico así, como está esto, lo que recomiendo es, lamentablemente, porque a mí me gustaría, es ir al dólar, porque si esto se desata, que es el último que se entera cuando se desata la crisis terminal, el último que se entera es el pequeño ahorrista argentino, y cuando te enterás ya es tarde. Nos pasó en el 2001 con el Corralito y Corralón, que cuando los bancos se llevaron 20.000 millones de dólares de la Argentina, el FMI le bajó el pulgar al gobierno de la Rúa, y ahí tuvieron que declarar el Corralito y Corralón, y los que quedaron adentro fueron los pequeños ahorristas argentinos que perdieron, y los bancos se llevaron los 20.000 millones de dólares. El primero que se va a enterar es cuando esto se vaya a terminar, es el FMI, el segundo los bancos, el tercero el gobierno y el último la gente. Con lo cual yo lo que recomiendo, si tienen ahorro, lamentablemente, porque no me gusta decirlo, es irte al dólar. Clarito. Santiago, como siempre, un placer. Me imagino, vos que manejás mucho toda la economía y mirando lo socioeconómico, básicamente, la situación social está muy delicada, ¿no? No, eso la verdad es que es lo que a mí más me preocupa. Vamos, como decíamos anteriormente, vamos a un fuerte problema económico. Ya los ingresos no llegan a fin de mes, muchísimo. Muy preocupado por la situación de los jubilados con los precios de los medicamentos, que son uno de los precios que más aumentaron. Ni que hablar lo que está pasando con el precio de los alimentos para los sectores menores ingresos. Digo, si para la inflación general es alta, para los sectores más vulnerables la inflación es mucho más alta que la inflación general, porque destinan casi todo su ingreso a comer, y la comida es uno de los precios que más está aumentando. Adelantaron el aumento de la asignación universal por hijo un 46%, pero los que reciben la asignación universal por hijo te dicen que eso lo van a destinar a pagar deuda. Porque están todos endeudados de lo que reciben la AUH, con lo cual ni siquiera lo van a poder volcar al consumo, y entonces estamos en una situación muy compleja. La verdad que nos llevaron a una situación inédita, porque digo, la economía argentina tenía desafíos, tenía problemas, pero no era para llevar esos desafíos
no era para terminar como estamos terminando estos 4 años de mandato. Fíjense que de 4 años del gobierno de Macri, 3 van a ser recesivos. No vas a tener un solo dato a fin de este año que sea mejor, en términos económicos, que sea mejor que el 2015. Van a ser todos peores, todo, inclusive el déficit fiscal total, porque cuando cuentes el déficit fiscal financiero, que es el pago de la deuda, te va a dar que va a ser muy parecido al déficit del 2015. No mejoraron nada, empeoraron todo, y como vos decías bien, la situación social es muy, muy crítica, y lo ves cuando vos hablás con la gente, lo que está sucediendo. A nosotros nos pasa en la Universidad de Avellaneda. La verdad que los chicos que están dejando la facultad porque no pueden llegar a fin de mes o porque tienen que salir a ayudar a sus padres para poder trabajar, o porque no pueden pagar el boleto, no pueden cargar la SUBE, es cada vez mayor. Estamos teniendo una caída de la matrícula muy importante. No me digas. Cuando nosotros hacemos las encuestas, porque lo llamamos a los chicos que dejan la carrera, esto obviamente no solo pasa en economía, sino que es una situación horizontal a toda la Universidad de Avellaneda y al resto, sobre todo de las universidades del conurbano. El 85% está dejando por situación económica, porque no puede seguir estudiando, porque no le alcanza la plata, tiene que salir a ayudar a sus padres para poder aumentar los ingresos familiares. Con lo cual lo estamos viendo muy grave en la universidad. Y los chicos, obviamente, que son primera generación de estudiantes universitarios que habían entrado a la universidad contentos porque eran los primeros que habían de su familia pisado una universidad, y ahora ya tienen que dejar porque la situación social es muy compleja. Eso sí que es doloroso. Eso sí que es doloroso. Exactamente, y eso es lo que a nosotros nos da mucha pena, porque lo veías a los chicos con el entusiasmo que estaban haciendo la carrera, la emoción que tenían de ir a una universidad, y hoy ya la tienen que abandonar. Ay Dios, eso sí que duele. Bueno, Santiago, y todavía arriba después se atentan contra las universidades públicas y gratuitas del conurbano, es increíble. Santiago, un placer como siempre, quedamos siempre en contacto, muy amable por habernos atendido. Gracias a vos y felicitación por el programa, un abrazo grande. Gracias, muy amable. El profesor Santiago Frasquina, docente, director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda, y la realidad socioeconómica.